Hola amigos de Mundo Despierto, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos con nuestro colaborador desde Argentina, Daniel Agüero. Hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, la audiencia. ¿Y cómo va por allá? Espero que estén todos bien. Y yo creo que sí están bien y nosotros también estamos muy bien, gracias. Vamos a hablar hoy sobre un tema, bueno, siempre digo que controversial porque casi la mayoría de temas que hablamos son controversiales. Hoy vamos a hablar sobre otro que es todavía más controversial y lo hemos titulado La Tierra plana y la Matrix, parte uno. Y es que, ¿por qué digamos, por qué vamos a hablar de la Tierra plana? La gente dirá, bueno, pero eso es absurdo, ¿no? Porque la mayoría de personas piensan que eso es una locura. Pero es algo que se ha estado moviendo mucho en las redes sociales, que al principio yo era de los que decía, eso es una locura, ¿no? Porque obviamente nosotros ya tenemos unos parámetros determinados que nos han enseñado desde la escuela, y eso nos parece algo completamente absurdo. Pero cuando uno empieza a investigar y a ver ciertas cosas, empieza uno a darse cuenta que muchas de las explicaciones que dan las personas que estudian sobre el tema muy profundamente, pruebas y muchas cosas, pues hay cosas que lo dejan a uno pensando. Y una que a mí particularmente siempre me dejó pensando es sobre el cómo es posible que el agua no se caiga. O sea, si estamos en una circunferencia, o en un sistema heliocéntrico, ¿cómo es que todo el agua, sabiendo que la gran parte del planeta es agua, cómo es que no se cae, cómo no se riega? Entonces obviamente dicen que es por el geomagnetismo, pero eso no es algo que nos tenga muy convencidos, porque no tiene con mucho sentido que toda esa agua se adhiera así, de esa forma. Y muchas cosas más que me dejan pensando a mí. Por ejemplo, yo a veces llego en la noche a mi casa y veo las estrellas y la miro y al otro día a la misma hora están las mismas estrellas, o sea, nunca hay un cambio, nunca se mueve nada. Entonces uno dice, "¿Y entonces qué está pasando?". Y bueno, empieza uno a investigar y bueno, hay cosas que nuestro amigo Daniel nos va a aportar sobre ese tema. ¿Cómo fue tu interrogante sobre este tema? Y el interrogante con respecto a este tema básicamente sería el que hemos pasado la mayoría, hasta que nos ponemos a estudiar. Cuando nos ponemos a estudiar, salimos del dogma o de la creencia, porque parece como que es una religión más, que si la gente se pregunta, ¿qué crees vos? ¿La Tierra es redonda o es plana? ¿A vos qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, y como si fueran creencias, como si fuera un dogma. O sea, por fe, yo tengo que justificar todo lo que me enseñan en la escuela desde el 1780 aproximadamente, lo tengo que justificar por fe, porque si no, no paso de grado. Tengo que contestar, básicamente voy a la escuela a repetir como loro, no a razonar, sino a repetir como loro lo que ellos me dicen. Y en este tema también pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Y uno se puso al principio, sí, viste, que es el imaginario popular, de que sí, la Tierra es plana, está con 4 elefantes, que lo está sosteniendo, claro, viste. Pero uno, si se pone a estudiar remotamente, hasta el libro de Enoch en la Biblia habla de que la Tierra es plana. Pero bueno, ese es un tema aparte. Pero todas las religiones y todas las creencias hablan exactamente de lo mismo, de que la Tierra es plana. Todo empezó a cambiar con la gente cuando empezó a tener cultura, a estar más abiertas las escuelas para estudiar, y la Tierra es una pelotita que gira en el universo, juntamente con todo el sistema solar. Ujú. Algo muy parecido a la evolución, ¿no? O sea, siempre nos han hecho creer que la evolución se supone que es una teoría, pero tenemos que aceptarlo como una realidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas son cosas que a uno lo dejan pensando mucho. Y algo que, digamos que el primer video que yo vi sobre eso, que me llamó mucho la atención, fue sobre la curvatura de la Tierra. Me gustaría que tú nos explicaras un poco sobre eso. Sí, sobre la curvatura de la Tierra, bueno, en Internet hay muchos videos, estudios, discusiones, y si uno empieza a discutir es como termina en lo de siempre, en una telenovela o en un largometraje de discusiones de que me parece y no me parece. ¿Por qué? Porque yo acá, que ahora vamos a poner la foto,
después Leonardo, cuando edite el video, lo pone. Acá yo lo tengo grande, así como el ABC de lo que enseñan en la primaria, la secundaria, la universidad, para los ingenieros, para los arquitectos y supuestamente en la NASA también. Es la misma fórmula matemática que me va hablando de las coordenadas y de la curvatura que hay a determinada distancia. A determinada distancia, como la Tierra nos han enseñado en la escuela que es redonda, entonces a determinada distancia hay cosas que están ocultas en el horizonte, porque yo no las puedo ver, porque la supuesta redondez de la Tierra es la que me impide verlo. Entonces, si yo hay algo que a determinada distancia lo veo, entonces, como recién decías vos, Leonardo, muy bien, ¿dónde podemos comprobar la Tierra plana? En el agua. Entonces vos tenés, cuando yo empecé a estudiar este tema hace 7, 8 años, suponiendo la luz dobla, no. Bueno, entonces personas que están en el ejército, dice que tienen en los buques de guerra, apuntan con el láser a un blanco determinado que está a 80 kilómetros y ahí y el cañón que dispara con ese misil apuntado ya y señalizado con el láser, dispara, entonces va derecho y le da al blanco. Pero resulta que en los 80 kilómetros tenemos una curvatura aproximada de 500 metros. O sea, perdido, como hablábamos recién, perdido en el horizonte, por la curvatura de la Tierra que te enseñan en la escuela, estaría. Entonces, ¿cómo le va a pegar el láser si estaría perdido en el horizonte? Es una contradicción. Igual que el faro, al faro lo ven porque está alto, sí, a 40 metros, 50, pero lo ven a 100 kilómetros, y a 100 kilómetros vos tenés una curvatura de 650 metros aproximadamente, perdida en el horizonte. Y esto lo podemos ver suponiendo algo que uno lo puede buscar en internet, está en Buenos Aires y Colonia, Buenos Aires, Argentina, y Colonia, Uruguay, con un simple larga vista o una cámara Nikon 900, no estamos haciendo propaganda, pero es una de las mejores que hay una distancia de 90 kilómetros por el Río de la Plata, y tendría que haber una curvatura de 635 metros en esos 90 kilómetros. Entonces, ¿cómo yo lo puedo ver a mi hermano uruguayo enfrente, caminando con el equipo de mate, el otro andando en bicicleta, los edificios derechos? Supuestamente se tendrían que ver inclinados, porque si copia la curvatura. Entonces son preguntas que cuando buscas la respuesta uno deja de burlarse y de sonreírse tanto. Sí, claro, empieza uno a investigar más y como que la cosa, sobre todo cuando se hace con pruebas, ¿no? Y algo que, hablando sobre la curvatura, cuando yo estaba investigando, es que el modelo heliocéntrico es de 40 kilómetros de circunferencia según, digamos, lo que nos enseñan oficialmente. Si existiera esa curvatura, entonces debería haber una caída de 8 pulgadas por cada milla de distancia. Entonces, por ejemplo, en la primera caída serían 8 millas, en la segunda caída serían 32 millas, y en la tercera caída serían 72 millas, etcétera, etcétera. Lo cual nos quiere decir que eso nunca pasa. Cuando se hace la prueba de la distancia, nunca hay una caída. Lo único que pasa es que tenemos ese problema óptico, ¿no? Porque nosotros no podemos ver más sino hasta cierta distancia, y obviamente no podemos. Vemos que un barco, pareciera que cuando miramos un barco se estuviera cayendo, ¿no? Se perdió y se cayó. Pero no es verdad. Si nosotros llegáramos a ir hasta allá, o tuviéramos una tecnología así como la que estás mencionando, un telescopio bien poderoso, pues vamos a ver que el barco sigue recto, nunca ha caído. Lo único que ha hecho que caiga es nuestra vista en ese aspecto, ¿no? Claro, uno deja de ver lejos
por varios factores. Uno es la densidad del aire. El aire tiene cierta densidad, por eso a veces en los pronósticos del tiempo te dicen visibilidad tantos kilómetros. Entonces, pero suponiendo que no haya humo, no haya neblina, esté despejado, eso se puede comprobar en islas en Hawái o en partes donde hay menos densidad, menos neblina, pero por más telescopio potente que uno tenga, hay una densidad del aire que me impide, se termina viendo una bruma. Pero algo que sí se puede ver y se puede comprobar con un montón de videos que ya hay en internet, hay miles, que muestran que cuando la cámara va subiendo, tiene que ser una cámara de determinada calidad, porque si es una GoPro o una de las que usan los cascos, los que manejan en moto, o alguna, tiene que ser de 200 milímetros aproximadamente, porque si no se ve o cóncava o convexa la filmación, entonces pierde la... Entonces vos, que fuera curva. Claro, entonces vos tenés las cámaras que usa la gente para burlarse de la Tierra plana, son cámaras con lente llamado ojo de pez. O en los aviones, ya directamente en el vidrio que tengo al costadito, ya viene redondeadito, cosa que lo bombea todo el horizonte. Pero sin irnos, y ya para dejar un dato más, que ahora también está la foto, que luego Leonardo lo va a poner, el volcán en las Islas Canarias, Teide, se llama, Teide se llama el volcán. Este volcán tiene, estas montañas, tienen una altura de 3.718 metros de altura. Y está de una distancia a la otra, desde Tenerife hasta Lanzarote, que es la distancia de 364 kilómetros. Es tedioso esto, pero es para que comprobemos los datos, porque acá, si no, seguimos por fe, justificando cualquier cosa, ¿viste? Entonces, en una distancia de 364 metros, desde Lanzarote a Tenerife, se ve ese volcán de 3.700 metros de altura. Cuando en esa distancia de 364 metros hay o tendría que haber una curvatura ocultada en el horizonte de 6 kilómetros. Entonces, de 10 kilómetros. O sea que esa montaña estaría 6 kilómetros perdida en el horizonte, sin poder verse. Entonces yo no la podría ver nunca. ¿Me explico? O sea, en los 364 metros son 10 kilómetros de curvatura. Descontemos la altura de la montaña, 3.700, me faltaría todavía 6 kilómetros para ver un pedacito, aunque sea. Y se ve perfectamente. Entonces, ¿cómo hago? ¿Y dónde está la curva de la Tierra? No, más allá, te saben contestar algunos. No, más allá. ¿A dónde más allá? No, porque el sol cuando pega, entonces termina siendo toda una justificación por fe. Acá tenemos datos precisos de un montón de realidades que nos enseñan en la escuela y que a simple vista no se comprueba nunca. Salvo cuando ponen la cámara al ras del mar y esperan la marea alta, entonces la marea alta trae una altura de 8 metros, entonces sí me tapa la visual, porque viene marea alta. Pero si no, se ve y se ve y se ve nomás. Exacto, y mira que otro ejemplo es las vías ferroviarias, ¿no? Es decir, imagínate cuando hablábamos del viejo oeste, cuando empezaron a construir todas esas vías ferroviarias, en donde no tenían mucho conocimiento, ¿no?, de topografía y muchas cosas más. Si la Tierra entonces tuviera esa caída que hablamos de la curvatura, ellos tendrían que utilizar ciertos materiales especiales para cada caída, en cierta distancia, ¿no?, en ciertos kilómetros adelante. Prácticamente eso se convertiría como en una montaña rusa, ¿no?, en una u otra manera, pero todo el tiempo
los ferrocarriles van en línea recta. Y si le preguntan a la mayoría de personas que hicieron este tipo de construcciones, van a decir que ellos nunca tenían en cuenta ninguna curvatura para hacer todo esto de las vías del ferrocarril, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Después, cuando uno empieza suponiendo de acá, de arriba del techo de mi casa, miro para el lado de Paraná, que es una ciudad que hay un corte geográfico de la era cuaternaria, entonces Paraná está del otro lado del río Paraná y está 40 metros más alto, esa parte del terreno, pero 40 metros más alto, no 400. Y yo lo veo, prácticamente son 50 kilómetros de distancia. Yo en 50 kilómetros de distancia tengo casi 200 metros de curvatura. Entonces, ¿cómo lo veo? No, pero porque está más alto. Pero cualquier persona que se sube a un avión y llega en un día despejado, que no haya nubes y esté suponiendo de noche, que se ven las luces de las ciudades, Rosario, que está a 150 kilómetros, apenas uno sale del aeropuerto acá de Santa Fe Capital, uno puede ver las luces de Rosario que tendrían que estar perdidas en el horizonte prácticamente 1 kilómetro. Tendría que estar perdido Rosario en el horizonte, como habíamos visto, la curvatura de la Tierra, porque está a 150 kilómetros. Entonces, es más, cambiando el tema ya de las curvaturas, el avión, cuando despega, tiene que ir supuestamente corrigiendo, cuando llega a determinada altura, que ya se estabiliza, que va a la altura que tiene que ir, ya ponen piloto automático, listo, y se ponen a tomar un café, los dos, el piloto y copiloto, todos atentos, pero ya se distienden. O un mate. Sí, sí. No, poco líquido, a ver si todavía se moja algo. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que si ellos no van haciendo una corrección del morro se llama el sistema de navegación, donde tendrían que ir corrigiendo el morro cada minuto para estabilizarlo, para que ir bajando la trompa del avión. No, esto está como diagramado como que estuviera en una tierra plana. En 1 hora de vuelo, el avión se alejaría del planeta como en una tangente 50 kilómetros. Entonces, pero el piloto que habla del tema, listo, no se le renueva la licencia, y la licencia para ser piloto de avión tienen que pagar mucho, porque no es gratuito las horas de vuelo, y menos para volar un Boeing a determinadas alturas. Son muchos requisitos, muchos requerimientos, mucha inversión. Por eso también los sueldos que tienen, no solo por la responsabilidad, sino por todo lo que fueron invirtiendo en su vida. Entonces, tirar todo eso a la basura, ¿para qué? Para decir que, no, mira, yo miro y la Tierra se ve derechita por todos lados, disculpame, pero acá no veo una curvatura, veo que sigue y sigue, no termina más. Se termina todo en una bruma, que eso se puede ver en videos de internet que hay por todos lados, que más hay videos de fotos que vamos a quizás poder compartir, que se vea de 100 kilómetros de altura y se ve siempre plano, nunca hay una curvatura. Sí, o sea que en cierta forma lo que estás diciendo de los pilotos automáticos, cuando ya se toman el mate, en cierta forma, si existiera esa curvatura, la tuvieran que registrar, obviamente creo que no existiría el piloto automático. ¿Y no? Sería muy difícil, sería muy complicado. No se puede. No se puede. O sea que podríamos decir que en cierta forma una evidencia de eso es el piloto automático, ¿no? Sí, sí, y hay fotos de cómo funciona el morro. Hay una foto que quizás se pueda también compartir, y ahí explica
con lujo y detalle que eso está diagramado para que esté fijo. Es como que le pones una traba, es como el freno de mano, y se terminó. Vamos acá hasta nueva orden, hasta nuevo aviso, que nos saquen el piloto automático, que tengamos que o subir por una tormenta o bajar para allá, para el proceso de aterrizar. Y además yo me imagino que si uno le preguntara a un piloto, no sé, ¿no? Se me acaba de ocurrir que ellos los pueden adiestrar para que no den esa información, ¿no? No, porque te cae toda la estantería. Lo echan. De la doctrina. Los echan, claro. Sí, no, se quedan sin trabajo, o sea, directamente. Ahora quiero hacer una anotación de que, como ustedes saben, este canal se llama Mundo Despiertos, es decir, que estamos buscando cómo investigar siempre cada tema. Estamos en esa plena investigación porque nos parece que hay unos puntos muy favorables sobre la Tierra plana, ¿no? Y que obviamente no los podemos dejar a un lado. Y creo que de esa misma manera hemos hablado de diferentes temas, porque en realidad hay unos argumentos muy válidos. Y vamos a hacer varias partes, hoy vamos a dejarlo en este punto. Hemos hablado sobre la curvatura, sobre las vías de ferrocarril, lo que es la cuestión en el mar, en el agua, los viajes de los pilotos. Y cuando tú mencionabas anteriormente sobre el libro de Enoch, yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo también hice un video sobre ese tema, porque yo lo comparaba, yo comparaba que si eso es así, es decir, según la historia de Enoch, entonces realmente todo lo que sucede en toda esa descripción que él hace es sencillamente una matrix. Una matrix donde está todo ya seleccionado de cierta forma, donde el ser humano está como en una cárcel y donde hay ciertos, él empieza a describir una cantidad de sitios donde en cierta forma nos estuvieran atrapados unos en un lado, otros en otro, en donde realmente hubiera lo mismo que venimos hablando, una matrix en todo el sentido de la palabra. Por eso es que le hemos titulado a este tema que si la Tierra llegase a ser plana, entonces es una comprobación de que estamos viviendo en una matrix. En una matrix. Porque no tendría realmente una salida, ¿no? Sí. También lo podemos ver cuando estaba la tentación de Jesús y el diablo que estuvo 40 días en el desierto. Dice que lo llevó a determinadas alturas el diablo y le mostró ¿qué cosa? Todos los confines de la tierra. Todos los reinos y todos los confines de la tierra. O sea, a una altura determinada que veía todo. O sea, entonces, pero ahí decía todos, pero era solamente Medio Oriente. Bueno, entonces la tijera y recortamos y acomodamos. Entonces ¿la Biblia es real o no es real? Entonces, ¿cómo es el asunto? Porque la gente tiene como la bandera nacional de que la Biblia es la verdad absoluta, el infierno existe, el cielo existe, te está esperando San Pedro para que si te portaste bien, te sentás en la nubecita con él al lado, a mirar ahí, a macarte ahí, qué sé yo, en las nubes, qué lindo. Entonces se empieza a caer la estantería. Y de hecho que incluso en este mismo libro nunca se habla del espacio. Nunca se habla de planetas, nunca se habla de galaxias, nunca se habla de universo, ninguno de esa terminología que utilizan ellos, nunca hablan de nada de eso, siempre hablan de lo que la única forma es que llaman de un segundo o tercer cielo, pero eso pueden ser capas que están arriba, pero no necesariamente universo, no necesariamente estrellas es decir, es curioso que digan segundo o tercer cielo, porque entonces lo ven como un cielo, no lo veían como algo distinto a lo que nosotros vemos en este plano, por decirlo así. Pero bueno, eso ya es otro tema, no queremos tampoco, lo que de alguna manera la Biblia tiene también mucho plagio, muchas cosas que se han mezclado allí, pero también nos deja entrever algunas cosas que de pronto entidades han llegado manipulado a hombres para que escriban y nos dejen algunos datos que de alguna forma nosotros los tomamos y nos damos cuenta que la cosa va por algún lado y nos está mostrando algo que no está tan ajeno a la realidad de la que estamos hablando, especialmente en este tema. Ok, Daniel, lo vamos a dejar en este punto. Ya para concluir en esta primera parte, me gustaría que entonces nos dijeras tus conclusiones sobre este tema de la Tierra plana y la Matrix. Y que estamos en un estudio, en una eterna búsqueda,
tratando de ir despertando también en esta área y comparando las cosas que nos han enseñado con datos precisos para salir de creer cosas por fe y ir viendo la perspectiva que quizás la vista humana no condice con lo que nos enseñaron, que eso lo podemos ir viendo en el mar. En el mar está el nivel directamente que no se ve un agua curvada en ningún lado. Entonces te da mucho que pensar y para seguir investigando y seguir estudiando en todos estos temas. Exacto. Como decía, somos un canal que se llama Mundo Despierto, estamos investigando, estamos en ese proceso de conocimiento y por eso si usted va a comentar, espero que comente con respeto y con forma de ayudar al tema y no burlas ni nada de eso, porque realmente todos en esta tierra estamos en un proceso de investigación. Y muchas veces hemos creído historias simplemente porque nos las dicen, pero a veces muchas personas no se ponen a investigar. Así que si les gustó este video, no olviden compartirlo en las redes sociales. Y recuerden que yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto. Y nos vemos en próximos videos y estén atentos a la segunda parte sobre este tema.